aquí. El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro, Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando. Está sanando. Y Él está pasando junto a ti. ¿Listo? Buenos días, queridos hermanos. Les saludo con gran alegría, como cada fin de semana, cada inicio de semana, cada lunes. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Hace ya un par de semanas que no nos escuchamos por varias razones, pero gracias a Dios hoy estamos aquí juntos. Vamos a iniciar este programa padrísimo en su programa, El Mensajero Eucarístico. Les doy la bienvenida pues y espero que hayan tenido unas semanas llenas de muchas bendiciones y que de los programas que se han puesto repetidos pues hayan aprendido un poquito más. Hoy nos encontramos en vivo, no duden en mandarnos sus comentarios, sus preguntas, compartirnos con los demás, porque es indispensable que estemos en esa comunicación, porque todo esto lo hacemos por ustedes y para ustedes y por supuesto también como parte de nuestro crecimiento espiritual, porque a través de ustedes crecemos nosotros, investigamos nosotros, nosotros nos comunicamos con cada uno de ustedes a través de estos medios. Entonces vamos a iniciar como cada lunes nuestro programa Mensajero Eucarístico con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, hoy queremos encomendarte, Señor, nuestras vidas, especialmente nuestro apostolado, encomendándote de manera particular las necesidades de nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio, de todos y cada uno de los que colaboramos aquí. Ayúdanos, Señor, a buscar los medios necesarios para poder seguir solventando nuestras necesidades y seguir proclamando y anunciando la buena nueva a través de estos micrófonos de Virgen de Guadalupe Radio 1380. Asimismo, Señor, ponemos en tus manos a todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, a las que nos piden por el eterno descanso de algún ser querido, por la salud de otro, por los problemas familiares, matrimoniales, por los hijos que están sumergidos en vicios, en drogas, en alcoholismo, están en la cárcel, los esposos que están atravesando violencia doméstica, traiciones, infidelidades, problemas de falta de trabajo, de manejo inapropiado de la economía, de todas y cada una de las necesidades, Señor, que tú sabes que son muchas, todas las personas que se han encomendado a nosotros y confían en nuestras oraciones, y solamente queremos decirte, Señor, que tú que conoces todas estas necesidades, las queremos poner en tus manos para que tú los bendigas a todos, los protejas a todos y les concedas lo que ellos necesitan, porque nuestras capacidades humanas en ocasiones, Señor, no dan suficientes o no son suficientes para poder solventar nosotros por nuestras propias fuerzas las necesidades de las personas. Así que queremos hacer esta oración de intercesión por ellos. Bendícelos a todos ellos y ayúdanos a nosotros a siempre vislumbrar tu divina voluntad en nuestras vidas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a ver este tema es el Espíritu Santo y la Eucaristía o en la Eucaristía. Quiero trabajar con ustedes este tema porque justamente nosotros vamos a ver que durante toda la Eucaristía el Espíritu Santo tiene un papel muy importante. Desde el mismo hecho de llamarlo como parte de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo en el cual vivimos, nos movemos y existimos, todos nosotros al ser bautizados nos hemos convertido por gracia divina en templos del Divino Espíritu Santo. Habita en nosotros, vive en nosotros, actúa en nosotros y lo dejamos. Entonces, obviamente, queridos hermanos, pues ahí es donde
donde hoy quiero trabajar con ustedes. El Divino Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que ha sido por muchos años y en muchas épocas de la vida de la Iglesia, pues puesto a un lado a manera de negligencia, ¿no? O sea, me refiero no lo hemos considerado, no lo hemos tomado en cuenta mucho, y a veces se ha recuperado tristemente en el mundo carismático, pero carismático protestante. Entonces hay ocasiones en que son los protestantes los que hablan más del Espíritu Santo que los mismos católicos, ¿no? Y entonces todo eso se debe justamente a una especie de confusión que a veces las personas en el manejo de las tres divinas personas pues no saben ni a quién dirigirse. Incluso me acuerdo que en una ocasión en un taller que les dieron al grupo de oración de mi comunidad, el predicador que llegó a darles el taller les decía: cuando ustedes oren, no revuelvan a las personas de la Santísima Trinidad porque es una oración mal hecha. Porque, por ejemplo, decían, no, pues es que él les daba el ejemplo, ¿no? Decía, es que a veces empezamos diciendo, Divino Espíritu Santo, Padre Dios, Jesucristo, Señor mío, Salvador del cielo, Padre eterno, Espíritu fuente de luz, ilumina. Decía una revoltura, no se sabe ni a quién. Entonces, en la oración carismática solamente se tiene que dirigir uno al Espíritu Santo. Obviamente, pues no traté de interrumpir al hermano durante su exposición, pero sí al final de cuentas me acerqué a él y le dije, ¿sabes qué? Voy a aclarar estas cosas con mi comunidad porque no es correcto lo que les acabas de decir. Eso es algo que no es posible. Primero porque tenemos que entender justamente, queridos hermanos y hermanas, que la oración siempre tiene que ser una oración trinitaria. Tan es así que cuando nosotros iniciamos una oración siempre decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Refiriéndose que cuando usted lo ora al Espíritu Santo, ahí está presente el Hijo y está el Padre eterno como parte de la Santísima Trinidad, como son ellos. Acordémonos que son solo Dios en tres divinas personas y que eso es un misterio que en este momento no voy a explicarlo. Sin embargo, quisiera que entendiéramos que no hay ningún problema en el sentido estricto de hacer una oración trinitaria, dirigirte al Padre Eterno, dirigirte al Hijo, dirigirte al Espíritu Santo, porque no es ninguna revoltura, al contrario, es resaltar también las cualidades de cada uno de ellos. Entonces, es cierto que a veces pues hay una exagerada, ¿no? Atribución, por decirlo de algún modo, a una de las divinas personas. Entonces, a veces se le pone cosas que no son, ¿no? A oraciones carismáticas, por ejemplo, en ocasiones, que son oraciones que dejan salir del fondo del corazón, que el Espíritu de Dios hable, actúe, diga, se mueva, y a veces se dicen cada cosa que no resultan ser cuestiones heréticas, ¿no? Cuestiones que no van ahí necesariamente. Por ejemplo, en una ocasión estaba escuchando una oración carismática donde se estaban dirigiendo al Padre, y luego después la persona que estaba dirigiendo la oración decía: Padre eterno, tú que eres el Todopoderoso y el que nos abraza con el amor de Padre, pero también sabemos que eres Madre y por lo tanto entonces nosotros queremos que tú, Señor, nos abraces con ese cariño, con esa ternura, como porque tú eres nuestra Madre Dios. Ah, ¿perdón? ¿Cómo? Pues no, mis hermanos, hermanas, no. A veces en las oraciones así muy de carisma y de movimientos y acciones y emociones del Espíritu Santo, y donde le dicen a la gente en ocasiones que los llevan a un estado de euforia espiritual, que usted háblele a Dios y usted diríjase a Dios y usted preséntele a Dios sus necesidades. Entonces empezamos a ver que la persona de acá habla, la persona de allá habla, las otras personas hablan y todos al mismo tiempo, y que déjate fluir, y que si hay y que si el Espíritu de Dios te quiere tomar en este momento y te quiere dar el don de lenguas, que entonces a veces hay como ciertas palabras que ayudan a las personas a que se confundan y de pronto empiecen a decir, ay, pues es que a mí me dio el don de lenguas porque llegó un momento en el que ya no podía pronunciar, pero nada más mi boca se abría y hacía sonidos. Pues el ser sonidos no significa tener el don de lenguas, ¿no? Entonces, y eso es lo que puede suceder en ocasiones, o sea, situaciones bien complicadas que las oraciones carismáticas
de los grupos de oraciones, asambleas de oraciones, se puede caer en eso, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado para no cometer herejías, o sea, y decir cosas que no están dentro de la doctrina, las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, como lo que les decía hace un momento, cuando en la oración aquella persona que la estaba dirigiendo salió con que tú que eres nuestra Madre Dios, pues obviamente no. O que Dios es hombre y mujer a la vez, tampoco, Ave María Purísima. Entonces, esas cuestiones que no son doctrina de la Santa Madre Iglesia, que algunas personas pueden decir, es que, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? O sea, al final de cuentas, Dios no se manifestó a un mundo con género femenino. Entonces, ni tampoco podemos decir que era género neutro tampoco. Entonces, es importante saber que la mayoría de la Sagrada Escritura y las manifestaciones de Dios que ha tenido en las apariciones, pues siempre son de tinte masculino. Entonces, Dios que se presenta como un ser varonil y no necesariamente como un ser dicotómico de donde no sabemos si es Dios o diosa, no existe eso. Entonces, para que no tengamos esas confusiones, que luego también hoy en día hay tantas oraciones que uno encuentra en la internet, hay tantos grupos de oración, tantos grupos de alabanza, asambleas eucarísticas, asambleas del Espíritu Santo, carismáticas, etcétera, donde empiezan a tener estas mentalidades erróneas, ¿no? Mentalidades que van más allá de una cuestión de que se escuche bonito, sino se están haciendo cosas que son inaceptables. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. En la misa, por ejemplo, nosotros siempre vamos a atribuirle a las tres divinas personas siempre su papel importante en la Eucaristía. Toda oración eucarística tiene una estructura muy hermosísima, que es pedirle al Padre Eterno, o sea, la Santísima Trinidad, envuelta ahí. Pedimos al Padre Eterno a través del Hijo por el Espíritu Santo. Entonces, es una oración trinitaria donde decimos, te pedimos, Padre Eterno, que a través de tu Hijo Jesucristo nos concedas esto, te lo pedimos por acción del Espíritu Santo. Siempre vamos a utilizar la fórmula de la acción trinitaria. Entonces, en la Sagrada Eucaristía, nosotros vamos a saber que desde el momento en el que hay esta preparación, en algunos lugares se hace la invitación, se invita a la gente, se comenta parte de las cosas de lo que va a suceder en la Eucaristía, el mensaje principal, y inicia el canto de entrada. Desde ese momento tenemos que saber que es la acción del Espíritu Santo en nosotros, el carisma del Espíritu Santo que se derrama sobre muchos de nosotros, en el sentido de que Él es el encargado de darnos el carisma del canto, de la alabanza, del gozo, de la paz, de la tranquilidad, del entusiasmo, de la alegría, etc. Entonces, muchas veces uno llega a una celebración eucarística y de pronto venías medio triste, medio cabizbajo o preocupado, y de pronto el coro empieza el canto de entrada y resulta ser el canto que más te gusta, que más te llena, que más te satisface, y entonces hay una alegría especial en tu corazón iniciando justamente la Eucaristía. Entonces, desde ese momento el Espíritu Santo tiene esa participación, ese regalo especial para ti, para que tú lo puedas compartir con los demás. Que no llegues ahí con tu cara de pistola, como se dice, todo enojado, todo frustrado, sino a partir de que se empiece a escuchar el canto que te gusta, a partir de que suena la música o la voz especial del cantor, que puede ser el coro, puede ser una voz solitaria de hombre o mujer, o a veces en los coros de los niños. Entonces uno empieza a ver, queridos hermanos y hermanas, esta peculiaridad tan hermosa. El Espíritu de Dios, que también es el que suscita desde que estás en casa, desde el día anterior puede ser incluso, ese plan en el corazón, ese deseo. Quiero ir a la Eucaristía, quiero ir a la misa, quiero escuchar. Hace tiempo que no voy
Entonces, el Espíritu de Dios, que es en el que estamos ahorita, en el que vivimos, nos movemos y existimos, porque acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, prometió enviarnos al abogado, al intercesor por excelencia, el Espíritu de Dios. Claro, y obviamente, pues Él ha decidido quedarse entre nosotros en la Eucaristía, pero como lo veremos en algunos minutos, aún la presencia real de Jesús en la Eucaristía es con la colaboración trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, el Espíritu de Dios hace que ustedes y yo tengamos ese anhelo, ese gozo. Voy a decirles un ejemplo muy bonito. Entonces voy a compartir con ustedes que en una de las celebraciones, justamente este fin de semana, me encontraba pues así como medio distraído, y entonces porque estaba pensando un montón de cosas, ¿no? Y entonces de pronto empieza el canto de entrada, la versión de del Señor ten piedad que tuvieron, que cantó el coro. Entonces en ese momento hubo una especie como de despertar de mi persona, y me sentí como en los brazos de Dios en ese momento. Le pedí perdón a Dios por el momento que estaba teniendo de distracción. Realmente el canto del Señor ten piedad que estaban utilizando en ese momento me sirvió de oración en medio de la Eucaristía, porque, como decía, estaba como sumergido en mis propios pensamientos. Ciertamente estaba dirigiendo el rito de la Sagrada Eucaristía, pero de alguna manera pudiéramos decirlo que estaba semiconsciente. Es decir, por un lado quería saber qué estaba sucediendo, o estaba sabiendo qué estaba sucediendo en la misa, pero por otro lado mi mente estaba por otro mundo, ¿no? Entonces en ese momento, cuando empieza el coro a cantar el Señor ten piedad, en ese momento para mí fue un despertar, y dice: Señor ten piedad, ten misericordia. Qué maravilloso eres, Señor, que aquí en medio de la Eucaristía me llamas a la reconciliación, me llamas a la conversión, me llamas al arrepentimiento. Entonces, ese momento fue de mucha euforia espiritual, de mucha emoción. El resto de la misa fue de gozo, de alegría, de sentirme contento el estar celebrando la Eucaristía nuevamente en mi comunidad, con mi gente, el estar elevando el cáliz, tomando en mis manos el cuerpo sagrado de Cristo, alimentando al pueblo de Dios, dándoles el cuerpo, las personas con la devoción, con la emoción, con la ternura, con el amor devoto a la Eucaristía, recibiéndolo con mucho respeto. Entonces todo eso se volvió un momento lleno de una presencia de Dios impresionante, bellísima, hermosa. Y eso tiene también que ver mucho con nosotros, o sea, los sacerdotes. A veces, si usted ve que el sacerdote está celebrando con mucho gozo, con mucha emoción, hasta usted mismo puede entrar en ese ambiente, ¿no? Pero también a veces los sacerdotes estamos sumergidos en otros problemas, dificultades, y celebramos la misa de manera rápida, intempestiva, etc. Y entonces obviamente ese es un momento en el que nosotros también podemos contribuir a que la paz y la tranquilidad no se dé. Entonces el Espíritu de Dios llega, suscita, si uno le pone atención, si uno se deja ese movimiento interno, ese fuego interno, esa manera tan especial del Espíritu Santo de hacerse presente, ¿no? O como él mismo dice, que el Espíritu de Dios, como lo leemos en la Sagrada Escritura, que dice el Espíritu de Dios actúa de una manera tan sutil que no nos damos cuenta en el momento que empieza a actuar, pero sí nos damos cuenta por sus frutos. Entonces, hay ocasiones en que la gente, cuando yo vengo recorriendo, algunos me han dicho que incluso hasta una ocasión uno de mis hermanos sacerdotes me estaba bromeando diciendo: ahí hasta pareces obispo. Y le digo: ¿por qué? Dice: pues porque ahí viene saludando a todo mundo y que no sé qué, y que la señora. Le dije: pero cuando vengo, le digo: no, pues no es una cuestión de obispo, sino que yo veo a veces las caras tan serias, las caras a veces como tan tristes, y ya ha pasado que durante mi caminar alguna persona dice: padre, ¿puede rezar por mí? Claro que sí. O estoy triste, o les digo:
Dios le bendice, entonces saco la sonrisa de las personas, cambia su estado de ánimo. Entonces, obviamente no es una cuestión de ahí llamar la atención o cosas así, ¿no? Sino simplemente ni porque me quiera sentir obispo ni Dios lo permita, ¿no? Pero, pero al final de cuentas uno conoce a su comunidad y a sonrisa abre muchas puertas. Los niños que a veces están llorando, están de pronto desesperados, cansados, y uno a veces se acerca a ellos, les hablas y les sonríes y los apapachas. Y entonces todo eso hace que el ambiente eucarístico tenga otro tinte. Entonces, obviamente nosotros no es algo porque pues a mí me nace que el Padre es muy cariñoso, lo que sea. No, también lo puedo a entender y comprender y asumir como una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que suscita que también uno tenga esa capacidad, porque sería muy fácil para mí de pronto decir ya empezó la misa y pasar así simplemente como soldadito, ¿verdad? Desde la entrada así. No pelo a nadie, me voy derechito, ya no hago no saludo, no inclino mi cabeza para saludar, nada, simplemente es irme. Como de alguna manera ignorar, tampoco quiere decir que está mal, ¿no? También es muy propio, por supuesto, pero si el Espíritu de Dios suscita en el corazón el poder sonreír, el poder saludar, el poder dar un abracito a una persona, a veces me percato que hay alguien que no había visto en meses, entonces es un momento también para decirle, qué gusto de verle aquí, porque es una manera también de decirle a la gente, me doy cuenta que no estás aquí, me doy cuenta que no has venido, me da verdaderamente alegría ver a personas nuevas o que han regresado a la iglesia. Entonces son cosas que uno tiene que ir viendo. El Espíritu de Dios suscita eso desde el momento de la entrada. Vuelvo a insistir, vamos en el otro momento donde ya el saludo, de la invitación del sacerdote, si hay diáconos, si hay seminaristas o si hay monaguillos, ver las procesiones. A mí me fascina mucho ver las procesiones a veces cuando hay estas celebraciones majestuosas, ¿verdad? Solemnes, cuando solíamos tener las misas con el Santo Padre en el Vaticano, que filas y filas y filas de servidores, de cientos de sacerdotes y obispos, ¿no? Una cosa tan bella. A mí me fascina eso, la acción del Espíritu Santo. En esas procesiones tan hermosas al encuentro de Jesucristo, ¿no? Y que siempre nos lidera enfrente, hasta el mero enfrente de una celebración solemne, el incensario que nos recuerda que nuestras oraciones no van a quedarse en la tierra, sino van a ser elevadas al cielo, ¿no? Y luego después va la procesión, la cruz procesional, la cruz que lleva el monaguillo o el seminarista o el servidor con ese respeto puesta en alto, emocionándose, caminando. Entonces toda esa parte es una cuestión de la acción del Espíritu Santo, que no se vea como un simple adorno, como una decoración. Claro que en ocasiones incluso ya no pasa mucho, pero había ocasiones en que personas, en vez de emocionarse, decir, ¿por qué tenemos incienso hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué fiesta es? ¿O qué es solemnidad? Yo siempre les digo, bueno, para que no nos confundamos, cuando haya solemnidad siempre van a haber incienso, y incienso en serio. O sea, que salga ya el humo y todo eso hermosísimo, ¿no? Entonces había personas que al principio me decían, ay, padre, me quiere correr de la iglesia porque su humo no me hace daño en la garganta. Entonces en una ocasión le dije, mire, a esa persona, le dije, no me esté diciendo que está enojada porque, aunque no le gusta, porque si yo le digo lo que creemos en la iglesia, y dice, ¿qué creen en la iglesia? ¿Quiere que se lo diga? Sí. Ok. Nosotros creemos en la iglesia que las personas que les molesta el humo viven en pecado mortal. Así que debe ver a usted. El incienso. Ay, padre, ¿cómo dice eso? Le dije, así es. Así es, porque el incienso es una oración agradable a Dios. Y entonces si la persona está teniendo si le molesta el incienso y empieza a toser y todo eso, entonces decían algunos, incluso en el seminario, decían, ay de ustedes si tose alguno, porque entonces hay que sacar ese demonio del seminario, ¿no? Y entonces, pues obviamente no necesariamente es al 100% así, porque sabemos que hay personas que tienen problemas de bronquios, de asma, etcétera, ¿no? Pero en el sentido estricto, pues sí hay esa
ese es lo que se cree, ¿no? Que no debería de hacerte daño el incienso porque es parte de las ofrendas agradables a nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en ese sentido tenemos nosotros que comprender que el Espíritu de Dios nos acompaña. Él es el que te permite a ti tener la atención debida. Si tú te distraes en la Eucaristía, también tienes que decirle: Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, elimina toda mi distracción, porque es al final de cuentas el Espíritu de Dios el que va a actuar en ti, contigo y para ti. Porque Él es el principal, Él es el interesado, Él es el que desea que tú tengas ese control, ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo de poder celebrar la Eucaristía. El Espíritu Santo que prepara los corazones, que los transforma, que los libera, que los sana, que hace que en el momento del yo confieso realmente quedemos liberados de los pecados veniales, quedemos fortalecidos contra las tentaciones, quedemos con conciencia clara sobre nuestros pecados mortales. El Espíritu Santo que hace que nosotros entremos en ese ambiente, en ese clima, en ese ambiente de devoción eucarística, que no estamos en una fiesta, que realmente nos adentremos, que nos cuidemos, que nos dispongamos, ¿no? Entonces, incluso cuando nosotros vamos con nuestros hijos, con nuestras familias, y si vamos todos renegando y todo, hay que hacer nuestra oración de intercesión. Espíritu Santo, ilumínanos, arranca de nuestra familia, de mis hijos, de mi esposo, de mis hijas, de mi esposa, quien esté en ese momento siendo manipulado por el espíritu del mal, para que Él lo ilumine, lo elimine y lo haga a un lado, y haga entonces que su experiencia espiritual en la Eucaristía sea buena, sea fantástica, sea perfecta. Entonces el Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros vayamos y entremos y nos reconozcamos que estamos en la antesala del cielo, que la Eucaristía es la antesala del cielo, que la Eucaristía es justamente el comienzo, el inicio, ¿sí?, de lo que vamos a vivir eternamente, que ya gozamos de ese momento tan preciado, que ya somos testigos de la unión del cielo y de la tierra. El Espíritu Santo que nos hace a nosotros abrir nuestros oídos internos y externos para que en el momento de las lecturas haya una frasecita que se nos quede, haya una expresión, haya un movimiento, haya una palabra, haya un recuerdo que en ese momento se nos otorgue. Haya justamente ese momento en el que haya una memoria, el del día de la boda, el día del cumpleaños, incluso hasta de un funeral, etcétera, y que entonces dejamos que el Espíritu de Dios a través de su palabra nos ilumine, nos conduzca, nos eduque, nos oriente, nos guíe, ¿sí? El Espíritu de Dios a través de su palabra hace que nosotros también entendamos y comprendamos. Como por ejemplo, esta semana tuvimos a bien leer en la liturgia uno de los salmos que es utilizado justamente para el día de la misa crismal, donde se bendicen los santos óleos y donde los sacerdotes renovamos nuestros votos como sacerdotes, ¿no? Donde renovamos nuestra obediencia, nuestro deseo de encomendarnos a Dios, etc. Y entonces resulta que en esa ocasión se estaba leímos y cantamos ese salmo que es tan bellísimo que más o menos va así. Dice, el Señor es misericordioso con todos. El Señor es grande con los que Él ha elegido. Y entonces hagan de cuenta que automáticamente cuando se estaba leyendo ese salmo y que el estribillo más o menos va así. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Por siempre cantaré las misericordias del Señor. Entonces imagínense, cada año en la misa crismal,
que se lee ese salmo, que se canta, que se entona, y entonces me hace recordar a mí el saber que no me pertenezco, que le pertenezco a Dios, que le pertenezco a su iglesia, que he decidido renunciar a mis propios gustos, placeres y demás por amor a la iglesia, no por amor a Dios. Entonces, no fue un salmo, no fue un día cualquiera, sino fue el recuerdo, la importancia, ¿no? Por eso también en muchas de las Eucaristías, en muchas de las misas, en muchas parroquias, le permitimos o les pedimos a los fieles que sean ellos quienes tengan a bien escoger sus lecturas para la quinceañera, para las bodas, para el aniversario, para la misa del eterno descanso de algún ser querido, etcétera. Porque nosotros lo que queremos es que esas personas tengan el recuerdo, que cuando vuelvan a escuchar esa lectura en otro ambiente, en una misa cotidiana o en una misa dominical o en otro funeral o en otra boda o lo que sea, les venga ese recuerdo y digan, esa lectura fue utilizada el día de mi boda, fue utilizada el día de mi quinceañera o fue utilizada el día que sepultamos a mamá. Entonces, para que nosotros tengamos nos podamos relacionar con la Sagrada Eucaristía en la Sagrada Escritura. Pero el que nos hace la caridad de ayudarnos en ese sentido es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, es importante también que usted se adentre, que usted cuando le den la opción, quiere escoger las lecturas, no diga, no, pues escójalas usted. No, escójalas, porque hay ocasiones en que vale la pena, porque de las varias opciones que nos presentan, a lo mejor hay una que a usted le llega mejor. A lo mejor hay alguna que a usted le gustaría que su familia la escuchara en ese día, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esa es parte de la cuestión del Espíritu Santo durante las lecturas, que nos hace en la misa, que nos hace la caridad de iluminarnos, de que se quede algo en nosotros. Hay que ponerle atención porque la palabra de Dios habla y actúa al mismo tiempo en nuestras vidas. La palabra de Dios hace que nosotros nos corrijamos. Hablando, por ejemplo, del día de ayer, que cosas tan duras que de pronto a lo mejor alguien no lo alcanzó a entender en la homilía que dio su sacerdote en su parroquia. Pero, por ejemplo, cuando el Señor dice en el Evangelio, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y el sarmiento que no da fruto es cortado y es apartado de mí y se pone a secar y después se pone al fuego. Fíjense nada más qué cosa tan dura. Entonces, el saber que la única manera de dar fruto y la única manera de dar de ser útil y de ser fructífero es estar pegado a Cristo, que te da la savia, que te comunica lo que el tronco obtiene de la tierra, del ambiente, ¿sí? Entonces nosotros los sarmientos, es decir, las ramitas, los brazos, no podemos actuar de una manera diferente, distinta a lo que el tronco nos comunica. Porque en el momento en el que nosotros querramos actuar de manera distinta sin necesariamente recibir el alimento que nos viene del tronco que es Cristo, entonces en ese momento vamos a ser apartados, ¿no? Apartados, puestos a secar y después puestos al fuego para ser consumidos. Entonces fíjense la cosa tan interesante. Entonces, si nosotros entendiéramos correctamente esa lectura con la ayuda del Espíritu Santo, nos daríamos cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, que nos conviene, es indispensable estar atados, pegados, amarrados al tronco. Que algunos de nosotros estamos quebrados, que nuestro bracito está muy débil, también el Señor nos va a fortalecer. Entonces, obviamente, eso es lo que tenemos que entender también nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, que vamos a entender esas cuestiones de parte de nuestro Señor, que vamos a entender esas cuestiones de estar amarrados a Dios, porque de otra manera nos vamos a perder. Y no solamente nos vamos a perder, nos vamos a secar y alguien, dice la palabra de Dios, nos va a echar al fuego. Y el echar al fuego significa la perdición total, significa el desaparecer, el formar parte de los inexistentes, ¿no? Entonces imagínense qué cosa tan impresionante, ¿no? Que si uno le pone atención a la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo te vas a dar cuenta y a lo mejor meditas y piensas,
No, se me hace que yo últimamente no he estado caminando por los caminos del Señor, no he sido obediente, no he estado en la misa, no he venido, no he ido, no he existido, no he rezado, no he estado bajo la guía del Espíritu Santo, me he vuelto un poquito desobligado en mis obligaciones espirituales, etc. Entonces, ese es el momento en el que el Señor te dice, cuidado porque te estás secando y te estás separando de mí. Y en el momento en el que te separes, entonces en ese momento vas a sufrir mucho. Entonces, antes de continuar, quisiera mandar unos saluditos por aquí a Leticia Martínez Grimaldo. Muchas gracias por acompañarnos. A María Martínez, a Yolanda de León, a Perfi Zapata y sus otros nuevos compañeros. Por Olga Olivares, Sergio y Marilú Maldonado, Mando y María Garza, Lola Ruiz, Angélica Conchas, Loli Sánchez, Elia Garza, Carmen Herrera, Guadalupe de Luna, mi hermanito diácono. Muchas gracias por acompañarnos. Soco Mancilla, Pifi Zapata, que estamos aquí otra vez mencionándola. Le pedimos a Dios por Carmen Herrera, Marta Quiroa, Sergio, Diácono Herrera, gracias por acompañarnos. Genaro Herrera, muchas gracias. Marta Quiroa, Sergio y Lali Sánchez. En fin, por todos ustedes los que nos están acompañando, muchas gracias. Angélica Concha también por su compañerismo, y pues sepan que estamos todos aquí haciendo este programa para ustedes. Entonces, continuamos. La importancia entonces es saber que el Espíritu Santo en la Eucaristía nos va a ir conduciendo. Vamos en las lecturas. Después viene el momento en el que oramos por las necesidades de las demás personas. Damos la bienvenida a Marisol Terrazas, a Verónica Márquez, a Consuelo Martínez. Muchas gracias por acompañar. Y entonces, cuando ya vamos a orar por las necesidades de los demás, cuando vamos a profesar nuestra fe, cuando nos dicen profesemos nuestra fe, ¿crees en esto? Sí, creo, con confianza, con amor, con paciencia. Entonces es importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos el firme convencimiento de que estamos haciendo las cosas como Dios quiere, como a Dios le agrada. Entonces el Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a que si vamos a profesar nuestra fe diciéndola completamente, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, hay que ir reflexionando las palabras que decimos, porque a veces no basta nada más con irlas repitiendo como merolico, ¿no? Sino que hay que ver lo que estamos diciendo, sí creo. Eso viene a mi memoria justamente en el rito del bautismo, cuando nosotros bautizamos a un niño y entonces le preguntamos a los papás que tengan que manifestar su fe y su rechazo al pecado y a Satanás. Y entonces decimos, la primera pregunta es, ¿ustedes rechazan a Satanás y a todas sus obras? Y la gente dice, sí rechazo o sí renuncio. ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Y dice la gente, sí renuncio. Y perdónenme, pero no es cierto, ¿sí? Muchas veces los papás no están casados, ¿sí? Los papás viven juntos. Los únicos que están casados son los padrinos, o incluso cuando son solteros son los únicos que manifiestan su fe. Entonces fíjense nada más qué cosa tan horrible. Y la verdad que a mí me da tristeza muchas veces eso, cuando los papás llegan a bautizar a un niño en pecado mortal, ¿no? Y luego todavía peor aún, que los padrinos, mis queridos hermanos y hermanas, los padrinos que son los que se supone que viven bien, que están casados, que están en gracia para bautizar al niño, nosotros pedimos en la parroquia que los que van a bautizar participen en la misa y después de la misa bautizamos al bebé o al niño. ¿Y cuál es mi sorpresa o cuál ha sido mi sorpresa en muchas ocasiones? Que estos mismos padrinos pasan, mis hermanos, cuando al momento de la comunión pasan con sus bracitos cruzados. Los papás pasan con sus bracitos cruzados para que les den la bendición porque no están casados. Y los padrinos pasan con sus bracitos cruzados. Entonces, cuando termina la misa, muchas veces yo me he acercado a ellos y les digo, a ver, explíquenme, ¿de qué se trata esto? Yo entiendo que no debería de ser, pero es común. Le digo, que los papás, por su situación, cualquiera que ésta sea, no puedan recibir la comunión porque no están casados, no viven en gracia.
Pero se supone que los padrinos sí deberían de recibir en gracia, sí deberían estar en gracia y por lo tanto recibir la comunión. ¿Qué ejemplo le van a dar? ¿De qué testigo vas a ser tú al ser padrino de este niño si ni siquiera en un momento vamos a preguntarles que si están dispuestos a ayudar a estos papás de estos niños a vivir la fe, a enseñarles los mandamientos de Dios, a amar a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó? Y ustedes van a decir, sí, padre, sí, prometo. No es cierto. ¿Por qué? Porque si en este momento ni siquiera recibiste la comunión y luego me dicen, es que no me confesé, por favor. Si no te invitaron apenas ayer a ser padrino, hay ocasiones en que se invita a las personas con meses de antelación, con semanas de antelación. Y entonces que me salgan que por eso no recibieron la comunión porque no se confesaron, mis hermanos, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo es posible eso? Que tengamos esa irresponsabilidad. ¿En qué ambiente vamos a bautizar a ese pobrecito bebé? Yo les pregunto a ellos, ¿no? Y les comento, vamos a suponer, le digo, que los papás estuvieran en pecado. Bueno, están en pecado porque no están casados, la mayoría de ellos. Ustedes están en pecado mortal porque no se confesaron y no comulgaron. Y si ahora le agregamos que el diácono, el sacerdote, también está en pecado mortal, ¿en cómo vamos a bautizar a ese bebito? Todos vamos a hacer, es como si estuviéramos una bola de serpientes ahí alrededor de ese bebé. La belleza del bebé, la hermosura del bebé, todos alrededor como alacranes, escorpiones y serpientes, ¿o qué? Entonces la gente como que a veces se siente incómoda, ¿no? Pero fíjense nada más hasta dónde llegamos, mis hermanos. A no tener la conciencia, la emoción del Espíritu Santo. De que si usted alguna vez va a ser invitado a ser padrino de cualquiera que éste sea, por favor, acérquese a la confesión. Tenga la responsabilidad de ser padrino, de ser testigo de su fe, o siendo una persona que vive en gracia, no en desgracia. Porque vamos a acercarnos, a convertirnos en esos modelos, en esos ejemplos, en esos hombres y mujeres que le vamos a dar testimonio y ejemplo de vida cristiana a nuestros ahijados. Y si el mismo día del bautismo, el mismo día de la confirmación, porque me ha pasado también que padrinos que son, imagínense qué cosa tan más horrible, ver que hay padrinos que son de primera comunión y pasan con sus bracitos aquí cruzados, bueno, aquí en los Estados Unidos donde pasamos con los bracitos cruzados, pero en otro lado ni siquiera pasan. O sea, no reciben la comunión. ¿Por qué no se confesó el padrino? Por favor, mis hermanos, no puede ser. Entonces hay que buscarle, ¿sí? Si a lo mejor en tu parroquia no hay posibilidad, busca otra, ¿sí? Llama, insiste. Pero no, y tampoco te arriesgues a simplemente recibir la comunión porque voy a ser padrino, porque también nos ha pasado. Personas que saben que no podían recibir la comunión porque no están en gracia y sin embargo, porque son padrinos, se atreven a recibir la comunión. Entonces eso obviamente no es parte de lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos y hermanas, que la acción del Espíritu Santo en la Eucaristía es la que te mueve también a que tú reconozcas de verdad que vas a ser un verdadero testimonio de fe. Porque yo quisiera en ocasiones, de verdad se lo digo con todo mi corazón, que a veces nada más agarrar al niñito chiquitito que lo traen para bautizar y sabes que lo bautizó solo. ¿Para qué quiero estos testigos? ¿Para qué quiero los papás? ¿Para qué quiero los familiares? Si están viviendo en desgracia, ¿qué le van a enseñar a este chiquito? Cumplir nada más el bautizo por cumplirlo, no es posible. Y por eso después tenemos a familias que no se paran en la iglesia. Imagínense, hay niños que hacen su primera comunión, y eso lo he estado viendo ahorita. Hacen la primera comunión a los 8, 9, 10 años y después hay que esperarse como 5 para entrar a las clases de confirmación. Y cuando les toca confirmarse después de 2 años y que les pedimos que es necesario que consideren la reconciliación, la mayoría de los niños dicen, o de los adolescentes, mis hermanos, perdóname, Padre, porque he pecado, y mi última confesión fue cuando hice mi primera comunión. O sea, hace 5, 6, 7 años. No puede ser. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los padrinos que fueron ese día testigos? ¿Dónde están esos que dijeron, yo sí voy a ayudar a este niño a acercarse a las cosas de Dios? Sí, no. Se olvidaron de eso.
Padrinos que se olvidaron de asegurarse que los papás llevaran a los niños a la iglesia, que se acercaran al menos una vez al año a la confesión. No, es triste de verdad. Y luego más aún cuando vemos que sus confesiones no corresponden a la edad, que sus confesiones son confesiones muy simples, ya perdieron hasta noción de pecado, mis hermanos. Entonces eso es algo preocupante. Y el Espíritu Santo nos ayuda durante la Eucaristía a ser consciente de eso. Entonces imagínense, después en el momento de la consagración, cuando el Espíritu Santo, cuando oramos y decimos, envía Señor tu Espíritu Santo sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ahí volvemos a hablar, el Espíritu Santo, que es el que baja, que desciende, que se posa sobre el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces ahora ese mismo Espíritu que hace posible que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo es el que nos va a ayudar a nosotros a entender, a comprender, a tener conciencia de esa acción del Espíritu Santo, a tener conciencia de que no es un simple pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que no se toma como galleta. Yo espero en Dios y le pido a Dios que ya podamos en muchos lugares empezar a recibir la comunión como solíamos hacerla en la boca, para que volvamos a no recibir a Jesús con esa falta de respeto, a veces como una simple galleta, ¿no? A veces hasta la gente me la arrebata, la hace así. Entonces, obviamente, falta la devoción por más que se les dice y demás. Entonces, y si la vamos a recibir la mano, como en muchos lugares, bueno, pues que no nos falte esa devoción, ese cariño, ese deseo, ese respeto de recibir a Jesús como se lo merece. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que considerar, sin olvidarnos, por supuesto, de la importancia de que no somos nada más nosotros los que tenemos que actuar, sino es el Espíritu de Dios que actúa en nosotros, que nos ayuda, que nos suscita en el alma el amor especial, el respeto especial, la compasión especial hacia Jesús en la Eucaristía. Y también es el que nos ayuda a ser conscientes cómo está tu vida, cómo está tu alma, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu oración, cómo está tu relación con Dios, cómo va tu relación con los demás. Porque a veces también, tristemente, algunos de nosotros nos acercamos a la comunión, pero no vivimos en gracia, no vivimos, tenemos actitudes muy grotescas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hijos, etc. Y entonces uno dice, pues no entiendo, ¿no? A veces los niños chiquitos, nuestros adolescentes dicen, pero pues no se supone que no se puede recibir a Jesús en pecado y papá o mamá lo recibió, como si nada pasó, nos regaña, nos insulta, nos golpea o lo que sea, y sin embargo ella va a la iglesia muy devota. Fíjense nada más en las enseñanzas que damos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que considerar bien a gusto todas estas cosas, mis hermanos. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos vaya iluminando para que en el momento de la recepción de la Eucaristía seas consciente. Si puedo recibirlo, no puedo recibirlo. Y si no puedo recibirlo, buscar la manera para que rápido eso puedas tener la dicha, la gracia, la bendición de recibir a Jesús en la Eucaristía y no nada más simplemente dejarlo, porque incluso hay personas que dicen, es que no me he confesado, y no me he confesado por 1 año, por 2, por 3, por 4, y prefirieron mejor vivir en pecado que acercarse a la confesión para recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces, obviamente, esas son cosas que no podemos tolerar, no podemos aguantar, no podemos aceptar. Entonces, es importante que los padres de familia tengan esa responsabilidad con sus hijos, mis hermanos y hermanas. Que los padres de familia tengan esa responsabilidad, ese compromiso de ser los primeros en ser los modelos para sus hijos. Y si usted va a escoger padrinos de verdad, al menos encárguele, porque a veces uno piensa que los padrinos saben, mis hermanos a veces son tan ignorantes, ¿verdad? Que gente que sí puede estar bien casada y todo, pero no va a la misa, no se confiesa seguido. Entonces dígale, futuro compadrito, futura comadrita, le encargo, por favor. Y si usted no está viviendo en gracia, por lo menos de decir, ¿sabes qué? Te recuerdo que al menos tú sí tienes que estar en gracia, para que te vayas bien confesadito y vayas a ser el padrino, la madrina de mi niño, de mi niña, porque yo quiero que mi hijo sea bautizado, sea confirmado, te reciba su primera comunión en gracia, al menos en tu parte como padrino. Entonces ustedes, los papás, tienen esa obligación, los abuelitos. Y si usted sabe de alguien que va a ser padrino, también tienen la obligación de decirle, ¿sabes qué? Acuérdate
Acuérdate que si vas a ser padrino tienes que estar en gracia para que seas verdadero testigo, seas un puente, seas verdaderamente un signo de fe para ese niño, no un signo de pecado, mis hermanos. Entonces, en el momento nosotros en el que actuamos en viviendo nuestra Eucaristía con tanto amor, con tanto entusiasmo, entonces nosotros podemos entender justamente que las cosas del Espíritu Santo no son para adivinarse. El Espíritu Santo se manifiesta de esa manera tan bonita, ¿no? Cuando recibimos a Jesús en gracia, en esa conciencia plena, te da una paz, te da una tranquilidad, tienes una alegría, una emoción interna. Incluso hay personas que llegan a llorar de la emoción, ¿no? Bendito sea Dios. Y es el que también después, durante la misa, te hace tomar decisiones, te hace tomar conciencia de tu manera de ser, de cambiar lo que tengas que cambiar, de esforzarte. Hay personas de verdad que una sola misa ha cambiado su vida para siempre, porque les cayó el mensaje de Dios, porque se les dirigió el mensaje de Dios a ellos, porque el Espíritu de Dios tomó verdaderamente interés en esa persona y porque esa persona abrió su corazón, abrió su alma y se dejó conducir, escuchó el mensaje de Dios. Entonces, mis hermanos, es algo bien importante que nosotros sepamos que participar en la Eucaristía significa estar bajo la guía, la protección y la conducción del Espíritu Santo. Entonces no nada más es de que yo quiero ir a la misa, no, Dios mismo en su gran poder y misericordia quiere que nosotros nos adentremos en ese gran misterio, en el misterio de la Santísima Trinidad, en el misterio de la Eucaristía, en el misterio de cada uno de los momentos especiales que nosotros, como bien sabemos, se van dando en la Eucaristía. Cuando nosotros terminamos de recibir la Eucaristía, nos vamos a nuestra banca, ahí en ese momento de oración, en nuestra intimidad con Cristo, hablar con Cristo. Si no sabes qué hablarle, si no sabes qué decirle, pedir al Espíritu Santo que actúe sobre ti y en ti y a través de ti. Que el Espíritu Santo suscite en tu corazón, en tu boca, en tus labios, en tu pensamiento, palabras adecuadas, frases bonitas para Dios, de agradecimiento, de amor, de cariño, de exaltación, de honor, de gloria, de misericordia, etc. ¿Por qué? Porque es un momento tan especial, un momento lleno de mucha importancia espiritual, porque ahí está Cristo, porque ahí está el Padre Eterno, porque ahí está el Espíritu Santo contenidos en la Sagrada Eucaristía. Entonces Dios mismo es el que se ha manifestado en tu vida. Dios mismo es el que ha llegado a tu corazón. Dios mismo es el que te ha exaltado de gracia y dignidad especiales. ¿Por qué? Porque una simple criatura ahora puede decir, contengo en mí, en mi corazón, a la Santísima Trinidad. Y por puro amor divino de Dios. Entonces, ¿cómo no prepararse para ese momento tan especial, mis hermanos? Y cómo atreverse incluso en personas en nuestros días a simplemente con la mano en la cintura dejar de asistir a la iglesia, ya no ir, conformarse con ver la Eucaristía por la internet, por el Facebook, por el YouTube, por la tele. No, mis hermanos, eso jamás de los jamases sustituirá la gran maravilla de asistir directamente a la Eucaristía, de dejarte alimentar directamente en la Eucaristía, porque todos, absolutamente todos, mis hermanos, estamos en ese clima de espiritual. Entonces no podemos cambiar por nada del mundo la asistencia a la Eucaristía por la comodidad de nuestro hogar. Entonces, ojalá que el Espíritu de Dios, quien está en la Eucaristía, quien suscita ir a la Eucaristía, a la misa, también sea quien les ayude a ustedes a dar frutos después de la Eucaristía. Después de que han ido a la misa los domingos, que esa palabra recibida, que esa emoción, que ese abrazo, que esa manifestación del Espíritu Santo en la vida de ustedes se prolongue durante todos los días hasta que vuelvan a asistir a la misa. Entonces, les agradezco nuevamente por eso, quedarnos acompañando. Pedimos por Lali Sánchez para que el Señor tenga misericordia de toda su familia. Saludamos a Elia Pérez, a la señora Espinosa, Cintia Marín, a Tere Esqueda, Nelson David, muchas gracias por acompañarnos, por Aguirre Rossi, por Josefina Estupinán, por María Martínez, muchas gracias. Y Dios conceda la gracia que nos podamos seguir escuchando. Entonces, no se les olvide, mis queridos hermanos y hermanas,
que el Espíritu de Dios es el que nos lleva, nos conduce a la Eucaristía. Entonces, si todavía tienes esa distracción y demás en la Eucaristía, pide al Espíritu Santo que te ilumine, que te ayude. Y no te olvides de seguirnos apoyando aquí en esta estación Virgen de Guadalupe Radio que tanto necesitamos. Dios te bendice y en el nombre de Jesús, por supuesto, mando mi bendición sobre ti. Pido a Dios que proteja a ti y a tu familia y que disfrutes cada vez más la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Háblame, amor.